Etiopía, una tierra de historia milenaria y diversidad cultural, donde la belleza de sus paisajes y la riqueza de sus tradiciones son inigualables. Pero hoy, esta nación está sumida en un conflicto devastador que ha dejado una marca indeleble en su gente y su tierra. Estas tensiones se han intensificado recientemente entre el gobierno del primer ministro, Abiy Ahmed, y el Frente Popular de Liberación de Tigray, TPLF, un partido político y grupo militar en la región de Tigray. En este video, utilizaremos las teorías de relaciones internacionales para analizar las causas, el desarrollo y el impacto del conflicto en Etiopía, así como las posibles soluciones para resolverlo. Para entender el conflicto actual, debemos conocer el contexto histórico de Etiopía. Según la teoría realista de las relaciones internacionales, los estados y actores políticos actúan principalmente por interés propio y buscan maximizar su poder. En Etiopía, las tensiones históricas entre el gobierno central y las regiones autónomas, como Tigray, son un claro ejemplo de la lucha por el poder y el control territorial. La exclusión política y la falta de representación en el gobierno han exacerbado las divisiones étnicas y políticas. En un país con más de 80 grupos étnicos, la gobernanza inclusiva y representativa es vital para la estabilidad. Sin embargo, históricamente, ciertos grupos, como los Tigray, han sentido que su influencia y voz en el gobierno han sido marginadas, especialmente tras la llegada al poder de Abiy Ahmed, cuyas reformas políticas y la creación del Partido de la Prosperidad fueron percibidas por el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) como una centralización del poder que erosionaba su autonomía y representación. Además, la falta de mediación y apoyo internacional ha permitido que el conflicto se intensifique. El desarrollo del conflicto en Etiopía también puede analizarse desde la teoría constructivista, que se centra en la importancia de las identidades, normas y discursos en las relaciones internacionales, a diferencia de las teorías realistas y liberales, que ponen énfasis en el poder material y las instituciones. La teoría constructivista destaca cómo las ideas, creencias y percepciones moldean las acciones de los actores. Las narrativas de victimización y resistencia han alimentado el conflicto, con el TPLF presentando a los Tigray como víctimas de políticas represivas, y el gobierno central de Abiy Ahmed promoviendo un discurso de unidad nacional y estabilidad. En resumen, el conflicto se debe a identidades étnicas en competencia, narrativas de victimización y normas políticas en conflicto. Para resolverlo, es crucial reconocer estas dimensiones y promover diálogos inclusivos y nuevas normas de convivencia. El impacto del conflicto en la población civil es devastador. Las violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y detenciones arbitrarias, son prevalentes. La teoría crítica subraya que estas violaciones no son incidentes aislados, sino síntomas de un sistema internacional que a menudo ignora las voces y necesidades de los más vulnerables. La marginación de ciertos grupos étnicos y la falta de acceso equitativo a recursos y representación política reflejan estas injusticias estructurales. La perspectiva crítica nos lleva a ver el conflicto en Etiopía como un reflejo de las profundas desigualdades e injusticias estructurales en el sistema internacional. Nos insta a cuestionar y transformar estas estructuras para crear un mundo más justo y equitativo, donde los derechos y necesidades de los más vulnerables sean realmente prioritarios. Las Naciones Unidas han facilitado esfuerzos diplomáticos y de mediación, buscando promover el diálogo entre las partes en conflicto y fomentar soluciones pacíficas. A través de su Consejo de Seguridad,
la Organización de las Naciones Unidas ha emitido declaraciones y resoluciones instando al cese de las hostilidades y a la protección de los derechos humanos en Etiopía. Sin embargo, la efectividad de estas acciones depende significativamente de la cooperación entre los Estados miembros y del grado en que las partes en conflicto están dispuestas a adherirse a las normas internacionales y compromisos diplomáticos. La Unión Africana, por su parte, ha desplegado mediadores y observadores en terreno para monitorear la situación y facilitar el diálogo entre las facciones en conflicto. A través de su panel de alto nivel sobre Sudán del Sur y Sudán, la UA ha buscado aplicar lecciones aprendidas en otros conflictos africanos para abordar la crisis en Etiopía de manera efectiva. Las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la UA han intentado abordar el conflicto en Etiopía a través de la diplomacia, la mediación y la ayuda humanitaria. Sin embargo, la efectividad de estas respuestas depende de la cooperación internacional, el cumplimiento de las normas internacionales y la capacidad de adaptarse a las complejidades del terreno y las dinámicas locales. Para abordar el conflicto en Etiopía desde la perspectiva de la teoría de la paz positiva, es esencial ir más allá del simple cese de hostilidades. Esto implica la construcción de una paz sostenible que aborde las causas estructurales del conflicto, propuestas basadas en diferentes teorías de relaciones internacionales. 1. Diálogo inclusivo y reforma institucional. Promover un diálogo inclusivo que incluya a todas las partes interesadas y minorías étnicas. Reformar las instituciones políticas para asegurar una representación equitativa y democrática. 2. Fortalecimiento de las identidades comunes. Fomentar una identidad nacional inclusiva que trascienda las divisiones étnicas y regionales. Promover narrativas de reconciliación y cooperación a través de medios de comunicación y educación. 3. Justicia y reconciliación. Establecer comisiones de verdad y reconciliación para abordar las violaciones de derechos humanos. Implementar políticas de justicia transicional que incluyan reparaciones y mecanismos de justicia restaurativa. 4. Intervención y mediación internacional. Fortalecer el papel de las organizaciones internacionales en la mediación del conflicto. Asegurar la implementación de acuerdos de paz a través de mecanismos de monitoreo internacional. 5. Desarrollo económico inclusivo. Promover el desarrollo económico que beneficie a todas las regiones y comunidades. Invertir en infraestructuras y servicios básicos para mejorar las condiciones de vida de la población civil. El conflicto en Etiopía es una tragedia humanitaria que ha afectado profundamente a millones de personas. Desde la perspectiva de diferentes teorías de relaciones internacionales, podemos obtener una comprensión más rica de sus causas y explorar posibles soluciones. Es esencial que la comunidad global no ignore el sufrimiento de los etíopes y trabaje de manera coordinada hacia una resolución pacífica y sostenible. Desde la teoría realista, que enfatiza la competencia por el poder y los recursos entre los estados y actores políticos, el conflicto en Etiopía puede entenderse como una lucha por el control territorial y político. Las tensiones históricas entre el gobierno central y las regiones autónomas, como Tigray, son un ejemplo claro de cómo los intereses de poder pueden desencadenar crisis prolongadas y destructivas. Por otro lado, desde la teoría liberal, que destaca la importancia de las instituciones democráticas y la cooperación internacional, el conflicto en Etiopía puede atribuirse a la falta de inclusión política y representación equitativa en el gobierno, la exclusión de ciertos grupos étnicos y la centralización del poder bajo el gobierno de Abiy Ahmed han exacerbado las divisiones y alimentado la discordia. La falta de mediación efectiva y apoyo internacional también ha permitido que el conflicto se intensifique, subrayando la necesidad urgente de un compromiso más amplio y coordinado por parte de la comunidad global.
Desde la teoría constructivista, que se centra en las identidades, normas y discursos, el conflicto en Etiopía se ve como una manifestación de identidades étnicas en competencia y narrativas de victimización y resistencia. Las políticas y discursos históricos han moldeado estas identidades, creando divisiones profundas que han sido explotadas durante el conflicto. La teoría constructivista nos insta a cuestionar cómo estas identidades son construidas y reconstruidas a través de interacciones sociales y políticas, y cómo pueden transformarse para fomentar la paz y la reconciliación. Desde la teoría crítica, que enfatiza las desigualdades estructurales y las injusticias, el conflicto en Etiopía revela profundas inequidades en el sistema internacional. Las violaciones de derechos humanos, la crisis humanitaria y el desplazamiento masivo son síntomas de un sistema global que a menudo privilegia intereses geopolíticos sobre la protección de los derechos humanos y el bienestar de las poblaciones vulnerables. Gracias por ver este video, espero les haya gustado.